7:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, doctor Esteban Ron. Lo invitamos también como experto electoral para hablar de este momento dentro del proceso electoral que vive el Ecuador para los comicios presidenciales y legislativos de febrero próximo, cuando los consejeros suplentes del CNE, una de ellas, María Cronfle, la semana anterior en la revista de Opinión y Democracia decía que se van a posesionar esta semana, que les corresponde. Y aquí flotaban algunas interrogantes que le consultamos a ella mismo. Si se van, si tienen que irse los principales, tienen que irse a la par los suplentes, porque fueron elegidos en el mismo momento de la designación para estas vocalías. Resulta que en las últimas horas el CNE resolvió continuar en este proceso, porque tampoco puede paralizarse el proceso hasta que sean legalmente reemplazados a cargo de un proceso en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo ve este panorama, doctor Esteban Ron? Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Como siempre, un gusto, honrado con la misma. Bueno, sí, creo que tú ya has manifestado cuál es el estado situacional, ¿no? Tenemos, pues, en este caso, la presión y comunicaciones por parte de 3 consejeros suplentes que buscan principalizarse en virtud de una caducidad del periodo regular de 6 años de los consejeros que en este momento se encuentran como titulares y principales del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, como se desprende de la Constitución y del Código de la Democracia, las renovaciones del Consejo Nacional Electoral tienen que ser parciales, cada 3 años, 2 y 3 consejeros respectivamente, para que justamente no se rompa este principio de continuidad de la administración pública y la ejecución de los procesos electorales, porque en el Ecuador ya sabemos que la configuración del sistema democrático hace que estemos en procesos electorales cada 2 años. En torno a esto, pues, sale esta petición de los 3 consejeros suplentes para hacerse una posesión. Hay que hacer un señalamiento, estimado Miguel, de cuál es en este caso el régimen jurídico alrededor de la prórroga en funciones de los consejeros. En primer lugar, el Consejo Nacional Electoral fue una de las primeras instituciones, en este caso de la administración pública, que contó con este dictamen de la Procuraduría General del Estado, en el cual se hace alusión a que, si es que no existe un proceso de renovación constitucional y legal por parte de la autoridad correspondiente, entiéndase CPCCS, los consejeros se prorrogan en autoridad y en fondo. Es decir, los consejeros que no hayan sido reemplazados mantienen la calidad de autoridades, presidenta, vicepresidente o presidente, vicepresidenta, y los consejeros también se prorrogan. Este dictamen ya tuvo, pues, un pronunciamiento, como te decía, en el año 2017, cuando Eduardo Mangas, entonces miembro del Ejecutivo, hizo la pregunta referente al Consejo Nacional Electoral, cuando el entonces presidente Juan Pozo todavía no seguía como presidente del Consejo Electoral y no había un proceso, en este caso, de cambio de los consejeros, porque se entraba inclusive y luego se entró el CPCCS transitorio. Ya existía este dictamen desde el año 2017, ¿sí? Ante la presión de los 3 consejeros, se eleva nuevamente a consulta a la Procuraduría, y lo que ha hecho la Procuraduría en el último dictamen es ratificar el dictamen del año 2017 y señalar que los consejeros, en este caso, se mantienen en fondo y en autoridad, es decir, como consejeros propiamente, pero también Diana Tamain como presidente y Enrique Pita como vicepresidente de este Pleno del CNE. Y esta aspiración de los consejeros suplentes que aspiran a posesionarse como si fueran una cosa diferente o aislada de lo que fue la designación en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Lo que sucede en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio es que se da la renovación, se da el cambio, mejor dicho, de consejeros. Recordemos que los 5 consejeros principales en ese momento fueron cesados en funciones. Hubo, pues, un Consejo Nacional Electoral Transitorio presidido por el doctor Gustavo Vega Delgado,
Y después de eso, pues se dio este concurso por el CPCCS transitorio, en el cual inclusive se cambiaron las reglas constitucionales de juego, Miguel. Cuando se abrió inclusive la posibilidad, y de hecho no se abrió la posibilidad, era una obligación de los consejeros llegar con un auspicio de organización política u organización social. Por eso la representación que nosotros tenemos, ¿sí? Y estos consejeros suplentes, Miguel, estos consejeros suplentes, Cristina Cronfle y los otros dos, devienen igual de los mismos concursos, ¿sí? Pero recordemos que en el Consejo Nacional Electoral, Miguel, los consejeros suplentes no son personales al principal, es decir que Diana Tamaín no tiene un suplente, ¿sí? Enrique Pita no tiene una suplente, sino que ellos son parte de un banco de elegibles, ¿sí? Y la vigencia de sus nombramientos y la última renovación que se dio del Consejo Nacional Electoral deviene del propio concurso de oposición y méritos que se realizó después del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Porque te digo una cosa, si devendría, Miguel, de concursos previos, la caducidad, y eso creo que no se han dado cuenta estos consejeros suplentes, la caducidad de su nombramiento ya se dio, ¿sí? Los consejeros suplentes duran igual que los principales, hasta un máximo de 6 años en funciones. Si es que la señorita abogada Cronfle y los otros dos consejeros, creo que es una consejera más y otro consejero, devienen de procesos de selección previos al Consejo de Participación Ciudadana transitorio, recordemos que sus calidades de consejeros suplentes ya fenecieron, son 6 años en funciones, ¿sí? Si es que efectivamente sus nombramientos como consejeros suplentes devienen del último concurso de oposición y méritos, estarían en esta suplencia, ¿sí? Ahora bien, esta tesis fue fundamentada en su momento, estimado Miguel, por uno de los consejeros de Participación Ciudadana, que justamente ha procurado que se dé la renovación del Consejo Nacional Electoral. Y yo creo, en lo personal, me hago cargo del comentario, sí viene siendo sano que ya el Consejo Nacional Electoral se renueve, sí, totalmente. Hay una deuda ahí ya en este punto histórico del Consejo de Participación Ciudadana, pero esta tesis de que se acaba el periodo constitucional y tendrían que entrar los suplentes ya fue prevista de manera previa por uno de los consejeros, pero tampoco caló en el propio Consejo de Participación Ciudadana. De hecho, no se resolvió alrededor de esta propuesta. Ese es el estatus, querido Miguel, esa es la situación que nosotros tenemos, y con este dictamen ratificatorio del dictamen del 2017 de la Procuraduría General del Estado, creo que el procurador lo que hace es dotar de estabilidad al ejercicio de la administración pública, y más aún en un proceso electoral con las complejidades como el que tenemos en el próximo año. Son 4 los consejeros suplentes que decía María Cristina Cronfle, ella, José Merino, la doctora Mónica Noriega y Andrés León. Ellos fueron elegidos en unidad de criterio luego de la elección de los principales. A los suplentes, doctor Ron. A ver, ahí sí creo que me tomas la lección, Miguel. Entiendo que estos consejeros fueron elegidos en el mismo concurso del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, ¿sí? Recordemos que ese concurso abierto, obviamente, siempre deviene en la elección de consejeros suplentes, porque se requiere de al menos de 5 consejeros suplentes. En este caso, y recuerdo que el consejero Andrés León sí deviene de ese concurso, porque en varias ocasiones, cuando hacemos seguimiento de los plenos del Consejo Nacional Electoral, el doctor León ha participado como suplente de algunos de los consejeros que no han podido actuar para la formación de la mayoría. Pero estos 4 consejeros, Miguel, devienen del mismo concurso del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, próximos a caducarse sus nombramientos también, ¿no? ¿Sabes qué sucedió en su momento y qué ha venido sucediendo en el Consejo de Participación Ciudadana, Miguel? Que cuando han existido falta de suplentes, ¿sí? Cuando han existido falta de suplentes y se prevé justamente que los suplentes no van a abastecer
la situación de ausencia de los principales, como lo que aconteció en el Consejo de Participación Ciudadana, toman el último de las listas, el primero de la lista que quedó fuera de los concursos que ha realizado el Consejo de Participación Ciudadana y lo nombran como suplente. Eso es lo que ha venido sucediendo y esa es la práctica que tiene el Consejo de Participación Ciudadana justamente para evitar la cefalía y en este caso tener una suplencia efectiva. En consecuencia, al resolver en el Pleno los actuales consejeros del CNE principales, esto va a continuar por lo menos hasta que concluya este proceso electoral y resuelva paralelamente el Consejo de Participación Ciudadana la renovación parcial como se ha resuelto en esa institución. Así es, Miguel. Mira, también este año creo que ha sido bastante prudente en cuanto a las actuaciones y renovaciones del Consejo Nacional Electoral, porque se ha desmitificado ese tema de que el Consejo Nacional Electoral se vuelve máxima autoridad cuando estamos en proceso electoral del Estado, inclusive un blindaje negativo que tenían los propios consejeros del CNE. Y claro, desde la opinión pública y desde el tema de la experiencia académica y del análisis, se les decía que bajo ninguna circunstancia son máximas autoridades. Lo que existe es el principio de cooperación debida de otras entidades de Estado con el proceso electoral y que en el caso de que no se dé pues esta cooperación se puede caer dentro de la figura de una infracción electoral. Pero esto es muy importante. Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana elevó otra consulta a la Procuraduría General del Estado. Y la Procuraduría General del Estado ha señalado claramente que inclusive dentro del proceso electoral o mientras se ejecuta un proceso electoral, se puede ejecutar el concurso de oposición y méritos para nombrar y para cambiar en las renovaciones parciales de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Lo único o la única actuación política que no puede darse mientras estamos en proceso electoral es que los consejeros del CNE sean llamados a juicio político. Pero de ahí el concurso está plenamente abierto. Ahora, lo lógico sería, como ya lo hemos explicado en anteriores ocasiones, Miguel, que el concurso se dé paralelo al proceso electoral, que inclusive sean declarados los ganadores y ganadoras de este concurso en vocalías principales y suplentes, y que una vez terminado el proceso electoral, con los resultados de la segunda vuelta electoral, se dé, si es que hay una segunda vuelta, se dé el cambio y la renovación de estos dos consejeros o consejeras para que efectivamente sea un cambio transicional adecuado y ya sin la carga social, política, jurídica y hasta económica del proceso electoral. El estatus, Miguel, que tenemos en este momento es que el Consejo de Participación Ciudadana ha reactivado el concurso para la selección de miembros del Consejo Nacional Electoral. De hecho, de las últimas resoluciones se activó nuevamente a la Comisión Ciudadana de Selección y los anteriores participantes fueron conminados para que presenten nuevamente su hoja de vida con los respectivos certificados para el tema meritocrático y se ha ingresado al Consejo de Participación Ciudadana, Miguel. No hay una actualización sobre eso. Entendería que los concursantes en este punto se encuentran siendo evaluados en cuanto a méritos de este concurso, perdón, en cuanto a la calificación de requisitos, para luego pasar a un tema de méritos, que esperemos, a diferencia del último concurso que se ejecutó, la comisión sea sesuda y consciente de dichos méritos, porque en el último concurso, déjame decirte, estimado Miguel, y públicamente se hace énfasis en esto, la comisión con los méritos hizo lo que se les dio la gana. Doctor Esteban Ron, quiero abordar otro tema importante, porque el Ejecutivo ha planteado una reforma parcial a la Constitución para dejar de financiar a los partidos políticos. Ayer Diario Expreso publicaba una investigación que titula "Una puerta abierta al lavado y al narcotráfico". Por cierto, sin esta reforma ya ha habido serias denuncias y desde hace mucho tiempo, hemos conversado con usted también, desde hace mucho tiempo estas presunciones de lavado
en las campañas electorales. Con esto pudiera profundizarse esta preocupación de que abiertamente se esté lavando dinero y inyectando recursos del narcotráfico para las campañas electorales. A ver, Miguel, recordemos que esto tiene un análisis un poco más profundo, ¿no? La configuración constitucional de 2008 hace que las organizaciones políticas, bueno, en primer lugar, separa las figuras de movimientos y partidos políticos, los hace organizaciones políticas. Previamente, solo la existencia de partidos políticos que tenían un régimen específico y una ley específica hacía que tengan una vida prolongada y con poca auditoría. Pero con el cambio constitucional de 2008, tenemos que en este caso la representación política partidaria en el Ecuador tiene dos formas organizativas: movimientos y partidos. Los movimientos algo más cercano a la sociedad, inclusive más sencillo en cuanto a la forma de su constitución, etcétera, que a lo largo del tiempo pueden adquirir los mismos derechos y las mismas obligaciones que los partidos políticos, como tenemos en la actualidad. A la par se da una reforma bastante importante respecto al financiamiento de la política. Y entramos en este hibridaje, ¿no es cierto? La política tiene un financiamiento público y privado. Financiamiento público a través de los dos fondos que ya conocemos: Fondo de Promoción Electoral para las campañas electorales, que el pautaje únicamente se puede hacer a través de prensa escrita, televisión, radio, medios digitales y vallas publicitarias, pero a través de esta especie de canjes, ¿no? La organización política pauta con estos medios de comunicación y finalmente, y una vez que se presenten los resultados y las evidencias, quien paga es el Consejo Nacional Electoral. Pero el fondo de partidario permanente, que es este fondo que una vez que las organizaciones políticas cumplen con los umbrales de representación, anualmente se les entrega para su vida. Pero además, dentro de las campañas tenemos este tema del financiamiento privado, ¿sí? Es decir, el límite del gasto electoral. Dicho límite del gasto electoral es coincidente con el monto que se tiene respecto del Fondo de Promoción Electoral. Y este límite del gasto electoral es el que justamente establece un parámetro máximo de inversión privada, digamos así, viene a ser inversión privada en las campañas electorales. ¿Qué es lo que sucede con las campañas electorales, estimado Miguel? Que inclusive se aceptan donaciones, ¿sí? Donaciones de personas naturales, porque también la donación de personas jurídicas y de personas jurídicas internacionales está prohibida en el país. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente el Consejo Nacional Electoral en los procesos de campaña no ha tenido pues el control necesario para determinar el origen, ¿sí?, y la finalidad de estos fondos que ingresan en el financiamiento privado y que a veces son fondos exacerbados, obviamente, y que son destinados a la campaña. Sí, estas campañas gigantescas que nosotros hemos visto en ocasiones anteriores, que están fuera del ojo público, sí, están fuera de las capitales de las provincias, están fuera de Quito, Guayaquil, Cuenca, de las principales ciudades del país, donde realmente ves unas movilizaciones que vienen a ser absurdamente grandes. Te cuestionas y dices, ¿de dónde viene ese dinero? Sí, el tema en la reproducción de todo el material del día a día, ¿no es cierto? Camisetas, esferos, gorras. ¿De dónde viene esa inversión? Y claro, vienen y asaltan los cuestionamientos, en este caso al Consejo Nacional Electoral, de si realmente está realizando pues esta revisión. ¿Qué es lo que sucede a lo largo de este tiempo, Miguel? Que se le pide a las organizaciones políticas que sean ellos los que tengan que determinar cómo reciben estos aportes, contribuciones y donaciones. Pero claro, en un ejercicio del debe y haber sencillo. Yo recibo, materializo, reporto. Y nuevamente las alertas seguían. Sin embargo, en el 2020, Miguel, se da una reforma al Código de la Democracia súper importante, en la cual en una de las disposiciones generales y una transitoria, se establece que el Consejo Nacional Electoral debe generar esta unidad, que además es multisector y multinivel, y empezar a hacer la búsqueda y la investigación de posibles aportes ilícitos a las campañas electorales, este sistema interconectado, donde entra la UAF, la Superintendencia de Bancos, la de Compañías, el SRI, etcétera. Y esto debió ser reportado a la Asamblea Nacional después de 6 meses de la reforma. Efectivamente, el Consejo así lo hizo.
Sí, el Consejo Nacional Electoral, recuerdo que aprobó el plan y lo envió a la Asamblea. Pero la Asamblea Nacional no ha hecho ningún seguimiento de los resultados de este sistema de interconexión, Miguel. ¿Sí? Y no sabemos los resultados que ha dado el Consejo Nacional Electoral alrededor de esta situación porque no han sido públicos. Finalmente, este tipo de logros, recordemos que siempre se los hace públicos por parte de las autoridades competentes. Entonces, no sabemos qué está pasando con este sistema de interconexión. Y ahora que el Estado ecuatoriano y el sistema financiero, lamentablemente por inseguridad jurídica y técnica, está permeado de dineros que tienen un origen ilegal, más aún. Entonces, lamentablemente las campañas electorales se vuelven un nicho, ¿sí? O mejor dicho, un espacio a través del cual estas prácticas ilícitas pueden materializarse. Pero, Miguel, no hay denuncias y eso es lo preocupante. ¿Sí? No hay, pues, en este caso, denuncias efectivas ante la Fiscalía de que la organización política X, Y o Z está en un proceso de lavado de activos a través de... No tenemos, ¿sí? Claro, entonces, es un mercado negro de doble lado. Y si no hay denuncias, no se puede hacer nada. El Estado no puede controlar. El Consejo Nacional Electoral no tiene la atribución de hacer esos controles. Es que el Consejo Electoral no es que no solo tiene la atribución, Miguel, tiene la obligación y tiene el sistema interconectado. Y de los resultados de ese sistema interconectado deben generarse las denuncias, ¿sí? En la Fiscalía General del Estado para que se puedan realizar las investigaciones respectivas, ¿sí? O, en otro caso, recordemos que la Fiscalía también actúa sobre el concepto de la noticia criminis, ¿no es cierto? Se dé una noticia criminis alrededor del financiamiento ilegal de las campañas electorales y la Fiscalía puede actuar, pero en este caso la responsabilidad directa o la inacción de este sistema es del Consejo Nacional Electoral, porque, Miguel, la reforma fue en el año 2020, ¿sí? Se tenía un plazo perentorio para el funcionamiento del sistema, un año, 2021, estamos a 2024 y no hemos visto un solo resultado, y la Asamblea Nacional tampoco le ha fiscalizado al Consejo Nacional Electoral respecto de este sistema de interconexión. Quiero recordar el artículo 110 para la reforma. Dice: los partidos y movimientos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes, y en la medida en que cumplan con los requisitos que establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones de Estado sujetas a control. Y el artículo 115, el Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. Los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias. Eso es lo que rige en el Ecuador. Sí, eso es lo que rige en este momento, Miguel. Eso rige sin ninguna observación, ¿sí? Como te decía, esa es la clara manifestación del financiamiento híbrido que nosotros tenemos, ¿sí? El Fondo de Promoción Electoral, que es un cálculo que deviene del propio presupuesto del Estado, el mismo que se reparte a las candidaturas, dependiendo del número de candidaturas para cada una de las dignidades, y que, como te decía, es la que se encarga cada organización política de pautar con el medio de comunicación, de acuerdo a los horarios que éste pueda ofrecer, para que efectivamente se dé la materialización. Yo, Miguel, quisiera hacer la acotación que te decía, ¿sí? Es la disposición transitoria segunda que dice que el Consejo Nacional Electoral, en un plazo de 3 años, implementará el sistema de interconexión de datos para el control del financiamiento de la política. En adición, las instituciones dispuestas en la presente ley orgánica, el Consejo Nacional Electoral podrá añadir aquellas otras instituciones públicas que estime pertinente para las atribuciones y facultades. Entonces, este sistema de interconexión tiene que empezar a operar en la disposición transitoria primera, ¿sí? Para las elecciones seccionales del 2023, que ya fueron, sin perjuicio de las mejoras o actualizaciones que se hagan a partir de ese momento. Entonces, no tenemos,
pues todavía los resultados de este sistema de interconexión de datos para que justamente se hagan las evaluaciones del financiamiento de la política, ¿sí? Consecuentemente, se torna difícil en la práctica lograr estos controles en donde circulan no solo los recursos para la campaña, sino incluso con facilidad. Se sigue con esa política tradicional de repartir camisetas, zapatos, que eso no se cuantifica. ¿Cómo el organismo electoral debiera controlar, supervisar eso? Mira, Miguel, en las prácticas previas del Consejo Nacional Electoral, en el último Consejo Nacional Electoral antes del cambio constitucional, ¿sí? Y en el Consejo Nacional Electoral transitorio después del cambio constitucional de 2008, y en el primer Consejo Nacional Electoral después de la Constitución, se utilizó una fórmula bastante adecuada. Esta fórmula era la del monitoreo de medios de comunicación e inclusive, Miguel, en convenio con la Contraloría General del Estado había pues el monitoreo territorial, ¿sí? De uso de bienes públicos. No hemos visto que esto siga utilizándose como una práctica dentro del Consejo Nacional Electoral, o al menos si se lo hace, no tiene resultados. ¿Por qué te digo esto? Porque a raíz de estos monitoreos de medios de comunicación han devenido cientos de denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral respecto al financiamiento ilegal de las campañas que han devenido inclusive en la materialización de estas infracciones. Ahora bien, Miguel, este monitoreo de actividades de campaña ha perdido efectividad, como te digo, porque inclusive el propio Consejo Nacional Electoral ha señalado que no lo puede hacer porque es un tema presupuestario, porque el monitoreo lamentablemente no abastece para realizar esto. Sin embargo, las organizaciones políticas, Miguel, en general, el sistema de organizaciones políticas son sujetos políticos y pueden ser sujeto activo de denuncia de infracciones. No todo es cuestión del Consejo Nacional Electoral, pero las propias organizaciones políticas no han hecho las denuncias respectivas de sus, digamos, compañeros o compañeras en contienda que han vulnerado este tipo de especificaciones como la entrega de dádivas, camisetas, zapatos, colchones, lo que sea, ¿no? Entonces, no hay las denuncias, es decir, el sistema de organizaciones políticas, Miguel, es tan ineficaz en este punto que entre las propias organizaciones políticas hacen la obviedad de la denuncia, es decir, quedan de lado las denuncias para que efectivamente no se pongan el pie entre ellos, porque son prácticas que han sido naturalizadas dentro del sistema de organizaciones políticas y dentro de los procesos electorales, que en este punto no le conviene a nadie denunciar porque tienen el material para denunciar a su colega. Entonces, si es que no se da, en este caso, un control efectivo del Consejo Nacional Electoral, tampoco va a haber las denuncias de las organizaciones políticas. Entonces, es el CNE el que tiene que, bajo parámetros de eficacia, portarse mucho más estricto en el monitoreo de las campañas electorales. Doctor Esteban Ron, finalmente el efecto de un proceso electoral es el lavado de activos, la inyección del narcotráfico desde hace muchos años, pero si se va a la causa, ¿cuándo pudiera o debiera cambiar este sistema de partidos y movimientos que facilita la creación e inscripción de nuevas organizaciones y no hay la trazabilidad ni las investigaciones adecuadas sobre el financiamiento de estas campañas? 232 organizaciones políticas, entre ellas 17 entre movimientos y partidos políticos nacionales y el resto o provinciales, cantonales o parroquiales. ¿Cómo controlar esto? Mira, Miguel, lo que ha presentado el presidente Noboa es que una reforma constitucional a través de la cual se elimina el financiamiento público a las organizaciones políticas rompe justamente con este tema del control, ¿sí? Si nosotros volvemos a un esquema de financiamiento estrictamente privado de las organizaciones políticas, el terreno todavía es más propenso a este tipo de prácticas ilegales, ¿sí? De acuerdo
con que se vaya disminuyendo poco a poco el financiamiento público de las organizaciones políticas por el resultado que éstas han tenido en el sistema electoral, de acuerdo, ¿sí? Que las organizaciones políticas empiecen a subsistir con los aportes de su militancia, de acuerdo, para que las organizaciones políticas que efectivamente pueden lograr estos procesos, y únicamente es un tema de creencia en la política y en la organización política, de acuerdo, pero romper estrictamente con el financiamiento público para pasar a un financiamiento privado, si bien es una característica esencial por el hartazgo que nosotros tenemos hacia las organizaciones políticas, también estaría abonando para estas actividades ilegales. Si es que nosotros en el Ecuador tendríamos un sistema preventivo, ¿sí?, de investigación y ejecutor, en este caso, del financiamiento ilegal de la política, que el financiamiento sea estrictamente privado. Pero mientras no tengamos la media, no nos pongamos el zapato, ¿sí? Entonces, perdón la analogía y el coloquialismo, Miguel, pero primero necesitamos este sistema de intervención absoluta para hacer el control de la inversión, para quitar ese espectro de absolutamente todo el financiamiento privado sea para las organizaciones políticas. Ahora, aquí se toca un tema de fondo también. ¿Qué representan estas organizaciones, 232 organizaciones políticas en el Ecuador? Muchas que fueron reconocidas como firmas, que ni siquiera se refleja ese respaldo, o afiliados o adherentes, en una elección. O sea, un movimiento que presentó, Movimiento Nacional, con más de 200,000 firmas, resulta que sus candidatos van a elecciones y no llegan a 10,000 o 20,000 adherentes. Entonces, esto resulta un cuento en las estructuras de las organizaciones políticas sólidas, que necesita una democracia, por cierto. Sí, Miguel, las organizaciones políticas en el Ecuador, y justamente con esta teoría de tener movimientos y partidos, obviamente cuando se creaban los movimientos se buscaba el pluralismo ideológico, ¿no es cierto? Es decir, que haya más representación, en este caso, de intereses de grupos minoritarios, y que estos puedan tener una participación en la política. Pero poco a poco, y eso pasa siempre en cualquier proceso social, se fue adquiriendo el know-how de cómo constituir organizaciones políticas, ¿sí? Entonces, mira, lo que tenemos en este momento es un número altísimo de organizaciones políticas que tal vez los representantes supieron, se asesoraron, constituyeron la organización política, y hoy son estrictamente vehículos electorales para que ciertas personas puedan tener su nombre en la palestra pública. Eso por un lado. En segundo lugar, el sistema que nosotros tenemos en el Ecuador, Miguel, es un sistema de autodepuración de las organizaciones políticas. Es decir, que las organizaciones políticas, después de cada elección, tienen que ser evaluadas para que efectivamente esta evaluación depure a las organizaciones políticas que no llegan a los niveles de representación mínimo, como los que tú señalas, ¿sí? Pero este sistema de autodepuración y los umbrales que se tiene, estos umbrales que tienen que llegar, a los que tienen que llegar las organizaciones políticas en número de votos o candidatos elegidos, son bastante bajos. Y al ser bastante bajos, Miguel, no puede darse la autodepuración. Y finalmente, se creyó con las reformas de 2020 que el sistema de alianzas iba a hacer que nosotros no tengamos pues sábanas de papeletas, y que las organizaciones políticas se iban a coaligar para que efectivamente las opciones electorales sean reducidas. Pero el sistema de estimulación de las alianzas, en este caso, viene a romper con el sistema de autodepuración. Porque no puede ser, Miguel, ¿sí?, que se alíen o se coaliguen 8 organizaciones políticas, como ya tuvimos un caso, y que de esa alianza saquen un representante ante un consejo cantonal, y que ese representante le salve a las 8 organizaciones políticas, ¿sí? Entonces, el sistema de alianzas y de resultados de alianzas está mal configurado, y no puede ser que las alianzas reciban el mismo número de estímulo cuando éstas llegan a una votación similar. Es decir, que ese número de votos o esas autoridades electas no sean divididas en el número de organizaciones políticas coligadas. Entonces, ese es el otro problema que nosotros tenemos. Y mientras no suban los umbrales, Miguel, para mantener la representación de las organizaciones políticas, y esto esté en manos políticas, es decir, dentro de la Asamblea, no se va a ir autodepurando el sistema, Miguel.
Muchas gracias al doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, para hablar de estos temas vinculados al sector electoral del país. Muy amable, Esteban. Muchas gracias, Miguel. Siempre es un gusto. Un abrazo. Muy amable. 7:57 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre el año de la Asamblea Nacional, una evaluación de sus labores. Invitados los asambleístas Natalie Murillo, Lucio Gutiérrez y Ramiro Vela. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, ha saldado la mayor parte de su deuda con la Sociedad de Lucha contra el Cáncer Solca en Cuenca, lo que permitirá la reanudación de la atención a los pacientes asegurados, quienes habían estado sin acceso a estos servicios durante más de un año y medio. La deuda, que inicialmente alcanzaba los $6 millones, ha sido reducida a $1 millón, monto que se espera liquidar antes de diciembre. Raúl Alvarado, director de Solca Cuenca, anunció que